Bueno, vamos a hacer quiero hacer una introducción sobre la ayuda y después hacemos un pequeño corte y vamos a entrar de lleno ya con ejercicios y con los primeros órdenes de la ayuda. En la carpeta hay una pequeña introducción, eh, que el título que tiene es La ayuda y la cooperación en los orígenes del Homo sapiens. ¿Qué título? Eh, y básicamente son unos dos o tres capitulitos, digamos, del cuaderno, que de alguna manera lo que hace es poner el foco en entender la ayuda como constitutivo de nuestra evolución como especie, ¿no? Eh, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para entender cómo es la ayuda desde esta perspectiva sistémica, pensando ya la ayuda como estructurante de la psiquis humana. Hay una anécdota que está ahí en la carpeta, así que para los que lo leyeron van a escucharla repetida, sobre una antropóloga que se llama Margaret Mead, que no sé si se pronuncia así, que le preguntan en una clase cuándo empezó la civilización, digamos, ¿no? Cuándo ella cree que empezó el ser humano como a diferenciarse del resto de los animales. Y bueno, algunos esperaban que ella nombre el lenguaje, cuando descubrieron el fuego, cuando inventaron la rueda, qué sé yo, y ella dice, cuando encontramos un fémur de un ser humano quebrado y reparado, digamos, ¿no? Entonces le preguntan por qué, digamos, porque en el mundo de la naturaleza que un animal se quiebre un fémur implica que no puede sobrevivir, porque el tiempo que dura en repararse una herida de ese calibre necesita que otros animales lo asistan, que lo protejan de los depredadores, y es muy difícil que eso suceda. Yo siempre dejo margen de duda, no sé si eso no pasará en el reino animal, porque puede capaz que también pasa, pero como para decir que no pasa. eh, pero lo que decía ella era que encontremos un fémur de un Homo sapiens antiguo en esas condiciones quiere decir que alguien se ocupó, lo protegió, lo alimentó y que por eso pudo sobrevivir, digamos. Y eso la ayuda, dice ella, en ese nivel para ella era el principio de la civilización, poder hacer eso, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bajo ese paradigma, y también tomando las ideas de Hellinger de la ayuda, Hellinger plantea que tanto dar como recibir ayuda forma parte de la naturaleza humana. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos dar ayuda y necesitamos recibirla. Eh, porque nos atrofia que alguna de las dos no suceda. Em, con la teoría de la evolución de Darwin sucedió algo, digamos, que como tantas otras teorías que se resaltan ciertos aspectos que son funcionales para justificar el sistema en el que vivimos, que tiene que ver con la supervivencia del más apto y la lucha por la supervivencia, ¿no? Que es un aspecto de la teoría de Darwin que, que es un aspecto y tiene muchas otras cosas, pero se ha usado mucho eso para justificar muchas veces la superioridad étnica de una cultura sobre otra o de una clase sobre otra, porque son más aptos y bueno, tienen en el derecho en ese sentido a someter al que es menos evolucionado. Pero es una interpretación, digamos, digo yo, como eh, muy de la época que era de cuando se estaba estableciendo el capitalismo en el mundo y se estaban expandiendo los imperios y había que justificarlo. Antes se justificaba con Dios, digamos, llevar a salvar a la humanidad y después se justificamos, nosotros somos el progreso, venimos a ayudar, digamos, que ustedes son. Y había un pensador que a mí me gustaba mucho en la adolescencia, que era un filósofo y biólogo, que era un pensador del anarquismo, que se llamaba Kropotkin, que él hablaba de la ley del apoyo mutuo, como el otro aspecto de la evolución y la supervivencia de la especie, que todas las especies necesitan el apoyo mutuo para desarrollarse. Y a través del apoyo mutuo es que se desarrollan incluso intraespecie, porque ningún depredador aniquila a su presa porque la necesita para sobrevivir, digamos. Entonces siempre
como que se autorregula eso en el mundo natural. Entonces, y ni hablar hacia el interior de las especies, cómo se colaboran entre sí, desde, no sé, las hormigas, las termitas, las manadas, los osos, para poder sobrevivir, digamos. Y eso también lo dice Darwin, no es algo que nos diga Darwin, pero por eso esa parte como que en general no se pone al mismo nivel, pero esta cuestión del apoyo mutuo está muy en consonancia con esto de la supervivencia del grupo, entendiendo el grupo como una integridad, que es lo que nosotros vemos en el trabajo de este enfoque, y donde los individuos son como prescindibles en relación a la grupalidad. No están en el primer lugar de la escena, que a veces esta idea de la supervivencia del más apto hace pensar al revés, que el individuo que se destaca merece por destacarse ponerse en la cima y hacer lo que sea porque es mejor o más poderoso. Entonces es una cuestión de paradigma, digamos, que se puede discutir. Yo en ese sentido como que tengo una mirada más de la grupalidad, digamos, porque creo que esta cuestión individualista es muy peligrosa y estamos en una instancia humana, digamos, a nivel global, muy peligrosa por justamente que ese sea el valor indiscutido, digamos, ¿no? Pero bueno, para nuestra concepción cultural, que el grupo esté en el primer plano pone en riesgo muchas ideas de libertad individual que están muy arraigadas, digamos, ¿no? Y donde yo me siento oprimido por el grupo, ¿no? Y que en un nivel sucede, porque bueno, hay cosas que el grupo necesita y que, bueno, si el grupo lo necesita y por ahí yo quiero hacer otra cosa, en determinados contextos a veces no se puede. Y eso es algo con lo cual todos tenemos que convivir, en una familia, por ejemplo, ¿no? Y ni hablar si uno es niño y adolescente que no puede decidir lo que quiere, que hay otros que deciden por nosotros. Entonces es una experiencia muy estructurante para todos nosotros, que de una u otra manera hemos vivido y en la cual, en lo concreto, todos los que estamos acá vivos es porque hubo mucha gente que se ocupó de nosotros. Mal, bien, nos gustó, no nos gustó, pero un bebé no se desarrolla sin el cuidado de un adulto. Eso es un hecho. Un bebé no puede alimentarse, no puede sobrevivir. La autonomía para que un niño se desarrolle solo, no sé si hay una edad que se pueda definir, pero es como que ya se necesitan muchas cosas previas para llegar a esa posibilidad. Y esas cosas previas tienen que ver con otros, con que hay otros que nos asistieron. Entonces, tanto en la evolución de la especie, digamos, como característica del Homo sapiens, como también en el desarrollo de la psiquis, incluso al día de hoy, siempre está mediado por el otro. Y el lenguaje es como la experiencia más concreta. Uno si aprende a hablar es porque alguien nos habló, nos dijo algo. No podemos aprender el lenguaje sin el otro. No hay forma. Entonces ya que nosotros hablemos con un idioma, estoy dentro de una matriz que implica muchísima gente, no solamente los que me enseñaron el lenguaje, que puede ser mi mamá, mi papá, mi hermano en la escuela. Es toda una cultura que tiene un montón de tiempo de existencia y que hace que yo en ese contexto pueda nombrarme, pueda ser Facundo. Así que es bastante importante el grupo, digamos. Si no, no me puedo nombrar. Ni siquiera tenía un nombre, no tendría un nombre. Entonces, en ese sentido, eh, la ayuda, entendida de esa manera, nos constituye a todos. Por más egoísta que seamos, por más independiente que nos creamos, siempre, en un montón de niveles, necesitamos del otro. Y el otro también nos necesita a nosotros. Pero en niveles distintos. No es lo mismo cómo me necesita mi hija, cómo me necesita mi hermano, cómo me necesita mi papá, cómo me necesita mi pareja, cómo me necesitan mis empleados, cómo me necesita mi jefe, cómo me necesita mi comunidad, cómo me necesita mi vecino, ¿no? Vecino tema aparte. Para mí la relación de vecino es uno de los mejores ejemplos de nuestra cultura, digamos, que alguien que vive al lado tuyo que no sabes nada, que en general no te lleva muy bien, pero que convivís. Digamos, es como una de las mejores síntesis de lo raro que es nuestra manera de relacionarnos, digamos. Porque en otras épocas
con el que vivía era con el que vivías, digamos. Era con el, compartías todo, digamos, ¿no? Ahora es un extraño. Es peligroso en general, con criterios muy distintos también. Y ni hablar si compartís pasillo como en mi caso. Eh, que esa parte es como tierra de nadie. El pasillo es tierra de nadie y a la vez todos se sienten dueños del pasillo. Es muy gracioso lo que pasa con esos lugares privado-públicos, digamos. Em, ¿Se entiende esto? Es como esta base de paradigma y que agregaría que es inherente a la naturaleza, porque la naturaleza es sistémica. La naturaleza convive de esa manera para existir. Todo lo que pasa se autorregula con todo lo que pasa. Les recomiendo mucho que vean un documental de Netflix que se llama Hongos Fantásticos, que explican la función que tienen los hongos en la regulación de todo, que yo no sabía, y que me quedé así como diciendo, hay un dato que me quedó en la cabeza, que había como 70% más de especies de hongo que de plantas. Hay mucho más hongo que plantas, y la función de los hongos con la descomposición de todo lo que se muere para que haya vida es increíble, digamos, ¿no? Entonces, cómo la naturaleza, digamos, en la función de los hongos, hace incluso que la materia muerta o incluso materia inerte, como puede ser una pila o el petróleo, se descomponga para volverse vida. O sea, ese nivel de interconexión, eh, todos nosotros somos beneficiarios porque tenemos hongos en el cuerpo, ¿no? Y respiramos, ¿no? Un porcentaje de, ¿cómo se llama? Que no es el polen como lo que largan los hongos, que es como setas, se le llama, esporas. Todos estamos respirando esporas de hongos, digamos, en este momento. Algunos más que otros, exactamente. Algunos comen hongos. Champiñones, digo, ¿eh? Eh, entonces, eso es algo, digamos, que para el recorrido que nosotros tenemos cultural, donde se ha fragmentado tanto y se ha pensado por mucho tiempo la naturaleza como una máquina, todavía nos cuesta entender de que en realidad no hay una afuera y una adentro, es como hay una conexión sistémica. Y por eso estamos viendo los desequilibrios que hemos generado en los últimos 100 años con paulatinamente aumentar esa intervención en esos equilibrios y los efectos que va teniendo, cada vez más visibles, digamos, ¿no? Como que se esté secando el río Paraná, que es uno de los ríos más importantes del continente y del mundo. O sea, todo lo que hacemos tiene un efecto, ¿no? Eh, y en ese sentido, todos nos asistimos también de lo que pasa. Llevado a la dimensión humana, pasa lo mismo. Y lo que vamos a ver hoy, desde esta perspectiva, es los órdenes de la ayuda que plantea Hellinger, que tiene que ver con, de alguna manera, entendiendo este entramado sistémico y complejo a nivel interhumano, cuál es el lugar de fuerza a la hora de ayudar y que le da fuerza al que es ayudado, ¿no? Y cómo encontrar como ese arte la dificultad que implica en base a los mandatos culturales de lo que implica ayudar, las ideas o los preconceptos que tenemos sobre ese acontecimiento, que de alguna manera veremos con lo que veamos, con lo que hagamos, que hay muchos principios que son muy simples, porque son verdaderamente simples, pero a la vez cuando los llevamos a la práctica aparecen muchas complejidades, digamos. Uno es como que al principio se siente como, bueno, un poco, a mí me pasó que me dio mucho, fue el primer libro que leí de Hellinger, Los órdenes de ayuda, me pareció maravilloso y a la vez fue como, wow, ¿cómo hago esto? ¿Cómo llevo esto a la práctica? ¿No? Por eso ahí hay que tener paciencia y hay un contexto también, ¿no? Pero yo creo que los órdenes de la ayuda están al mismo nivel que los órdenes del amor en cuanto al impacto que tiene esta mirada de las relaciones humanas, y veremos que están súper vinculados con los órdenes del amor, con las leyes de la conciencia, pero esto de los órdenes de la ayuda son 5,
pero no es que una escalera, están todos conectados entre sí como los órdenes del amor, digamos, ¿no? Como la pertenencia con la jerarquía, digamos, es la misma lógica, pero lo distinguimos en 5 etapas para que puedan como diferenciar las distintas instancias y las condiciones para que la ayuda proteja al ayudador y proteja al ayudado. Que eso es como lo fundamental de la ayuda, porque una ayuda que desproteja al ayudador no es ayuda para Angélica. Y ni hablar que desproteja al ayudado, pero pongo el foco en el ayudador porque como lo que muchas veces se excluye. Pensemos en qué condiciones trabajaron los médicos en la pandemia. Era la gente que estaba salvándole vida a los enfermos. ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo eran acompañados? Yo conocí enfermeras que pedían por favor tener al menos un psicólogo para el grupo y no les daban bolilla, ¿no? Entonces, el sistema de salud, más allá de la pandemia, el sistema de salud, es muy insalubre para los médicos. Entonces, si no cuidamos al ayudador, bueno, pasa lo que pasa con el sistema de salud. Y las cosas que suceden con los médicos también, y los enfermeros, las situaciones que se viven, porque son personas que están muy poco formadas a ese nivel, y también completamente, como se dice, cuando estás sobrepasado. Que claro, no tenés espacio para nada. Entonces, dan las noticias como la pueden dar, tratan a los pacientes como lo pueden tratar, no justifico en absoluto, digamos, pero digo, hay un contexto también que favorece ese comportamiento y que tiene que ver con que no se cuida al ayudador. Entonces, bueno, la ayuda ya de ahí tiene una base muy endeble, donde hay que hacer el triple de esfuerzo y donde el ayudado le llegan como las migajas, digamos, de toda esa energía de que el ayudador tiene. Porque es como, bueno, es como, ya está el agua contaminada. Por más que el agua nutra, está contaminada, después te da diarrea, sí, tomaste agua, no te deshidrataste, pero tenés otros problemas, digamos. Así que eso es lo que vamos a ver después del corte. Vamos a empezar con los órdenes. ¿Alguna pregunta con esto que comentaba de lo sistémico, de la ayuda? ¿Se entiende desde qué punto de partida estamos trabajando? Yo quería agregar, Facu, que nada, por lo que yo estoy, porque es en donde en este momento estoy curiosa, ¿no? Pero como la maravilla de cómo a nivel biológico, sí, más allá de las discusiones del cerebro y de cómo son y del cerebro triuno que no están así, lo que fuere, pero hay algo que tiene que ver con esta evolución de nuestro cerebro y de lo que vos decías de la corregulación, ¿no? Y de que como mamíferos, la parte, digamos, más ancestral, la parte más reptiliana, la que tiene más millones de años de nuestra célula, 500 millones de años más o menos, es justamente la parte de la supervivencia, es la parte en donde se activa la supervivencia, ¿no? Pero ya cuando más un poquito a 400 millones, 200 millones, como ya un poquito más cercano en el tiempo, se empieza a activar como la parte de nuestro sistema nervioso que le llaman de compromiso social, como la parte que busca la conexión social, ¿no? Y ni hablar después de como el prefrontal, que es el racional, ¿no? Pero como a nivel biológico, se ve exactamente eso, ¿no? Como a medida que hemos evolucionado, justamente hemos necesitado mayor para el crecimiento, conexión social y mayor dependencia. Y eso, con lo que seas de Margaret Mead, me acordaba, creo que ha estado en los apuntes de cómo justamente para poder ser bípedos fue que sucedió todo el cambio, creo que lo vimos, ¿no? De la cadera de la mujer, y por lo tanto no podemos nacer y caminar como el resto de las especies, sino que no estamos desarrollados biológicamente y nos tienen que cargar y tienen que gatear y pasar un tiempo para poder caminar e independizarse. Entonces todo el proceso orgánico, biológico,
de complejización está conectado, justamente va a la par con el sistema de compromiso y de conexión social para la supervivencia, ¿no? Es Eso, como, pensando en la ayuda. tomando eso que decía, es como esa mayor autonomía que tienen los animales cuando nacen, que incluso ya pueden caminar, a la vez que el hombre, el ser humano no lo tenga, hizo que pueda desarrollarse mucho más en otros niveles, digamos, al tener esa dependencia social. Es como una paradoja, ¿no? Es como pensando en los niños, es cuando un niño y una niña tiene un buen apego, es más autónomo después. Mientras más fue mirado, atendido, mientras más se cubrió esa dependencia inicial, que es casi total o total, después están más independientes. Es como el resultado necesita del opuesto.